conversación y también a ustedes, amigos, gracias por la sintonía a esta hora de la mañana. Y vamos a conversar hoy con un querido músico, por supuesto, compositor, instrumentista, multiinstrumentista. Yo comenté hace unos días un DVD que salió al mercado hace unas pocas semanas, pero hoy no vamos a hablar del DVD, a no ser que, bueno, queramos por algún momento, por algún motivo hacerlo, pero la razón de la presencia de Yanio Abreu en esta mañana no es esa fabulosa manera de hacer jazz y hacer música solamente de conciertos, sino es una presentación de presentación casualmente de un fonograma interesante y que imbrica no solamente a estos músicos importantes, sino a otros músicos. Digo estos músicos porque, bueno, casi siempre se emparentan ustedes con el jazz. Claro. Hablo de la maestra Eliane Vega, por ejemplo, o el maestro Marcos Madrigal. Está en Milagro de Los Ángeles, claro. En el concierto. Buenos días. Encantado. Gracias por la invitación. Gracias a ti por la presencia. Y yo decía, porque bueno, hay una mistura interesante en esta producción discográfica que tiene una historia interesante, que está auspiciada por el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Salas, de la Oficina del Historiador de la Ciudad, y también el sello La Ceiba. Así es, Cuéntame entonces, porque hay de todo. Sí, efectivamente. Este es un disco que viene también apoyando varios libros que se hicieron de investigaciones de la doctora Zoila Lapique y Francesca Perdigón sobre danzas cubanas de 1800, del siglo XIX, que realmente son maravillosas porque tienen la esencia de la música cubana. Nosotros, a la hora de enfrentarnos a esa música, nos damos cuenta de que hay muchos recursos y secretos y tesoros escondidos allí. Y entonces se hizo un disco que lo grabó Eliane Vega y Marcos Madrigal, donde se grabaron, es un disco doble, donde se grabaron todas esas danzas de diversos compositores, tratando de tocarlas de la manera más tradicional posible. Sí, ¿no? Que se hacían en la Efectivamente, en la época en que los cubanos bailaban esas danzas de aquella manera, en los salones, con sus largos vestidos, las mujeres preciosas, todo aquello. Entonces, las mujeres siguen siendo preciosas, pero ya no tienen largos vestidos. Ya no tienen esos atuendos, los corsés aquellos y la... Efectivamente, entonces ahora se va a hacer un concierto en la Sala Cervantes del Palacio de los Matrimonios de Prado, hoy a las 6 de la tarde, y pues la curaduría de todo el concierto, de todo el proceso, está a cargo de Gabriela Milián, que ha preparado un concierto en el que invitó a Milagro de Los Ángeles como soprano, Fran Ledesma, Yelín Díaz, también va a estar el guitarrista Javier Pérez, que forman parte también de algunas de las danzas que están en el disco. Pero ella quiso de alguna manera, yo creo que traer un poco esas danzas un poco más a la contemporaneidad y darle quizás un toque un poco más jazzístico quizás, o de alguna manera un poco más moderno quizás. Sí, retozón, no sé si es... Picaresco, teniendo en cuenta la época, por supuesto. Efectivamente. ¿No? Y entonces me llama y me dice, Yanio, ¿qué te parece si hacen las danzas de Santiago? ¿Sabes que mi mamá es de Santiago? Mi abuela. Yo tengo mitad y mitad, pero le voy a industrial. Yo no, esa parte no... ¿Y vive en La Habana? Sí, seguro. No, nací en Centro Habana, ahí en Cayo Hueso. Entonces, me fue para mí espectacular hacerlo de las danzas de Santiago. Y entonces tú sabes que siempre invito a un fiel colaborador y un talento espectacular en el piano, un hombre ya de música y de muchas cosas más, que es Alejandro Falcón. Va conmigo siempre, tú lo sabes. Y entonces lo llamé, Alejandro me dijo que sí, que con mucho gusto. Invitamos también a Fabricio Pereira, un brasileño que está aquí con nosotros tocando hace un tiempo ya, que le gusta toda esa onda de estudiar la música cubana para poder tocarla mejor cuando anda de gira. Y además de eso tenemos a una flautista, Arlene Díaz, que forma parte del gabinete y que se sumó a esta gesta de tocar lo que es la música de las danzas santiagueras. Yo tuve hace unas semanas acá a Claudia Fallarero, que ahora la vamos a mencionar más específicamente, pero bueno, Claudia, que es musicóloga, como menos que la audiencia conozca, también imbricada en estas... una de las fuertes activistas del gabinete, siempre está... Y entonces recuerdo que Claudia vino a hablar en los días de Feria del Libro de la presentación de dos de las tantas ediciones de Sincopado Habanero, que es una revista en formato digital, hago un poco de recuerdo, o de remembranza, y habló entonces en aquel momento en esta sección de esta producción discográfica que se iba a presentar porque recogía en este álbum doble en las danzas que se hacían en La Habana y en Santiago. Por eso es que Yanio está hablando también de esta doble parte, por así decirlo. Ella incluso hizo las notas discográficas. Claudia Fallarero hizo entonces las notas a esta edición, a esta producción discográfica, que tiene un trabajo investigativo, bueno, con la maestra Zoila Lapique, como tú decías. Francesca Perdigón. Zoila Lapique hizo toda la investigación de La Habana y Francesca Perdigón de Santiago. Exacto, porque además son danzas perdidas inclusive en el imaginario popular en muchas ocasiones. Música increíble. Alejandro ayer veía la música y me decía, oye, qué linda está esta música, compadre. Claro, evidentemente,
ya pasó por un filtro en que yo le cambié casi todos los acordes, hice sustituciones para que la sonoridad fuera un poquitico más contemporánea y más divertida a nosotros, ¿no? De alguna manera ya cuando tú estás escuchando la música hoy en día, tú sientes cuando la música va a resolver, claro. ¿entiendes? Va a caer. Entonces, de alguna manera, esos cambios armónicos de acordes fue lo que hice, tratar de que se sintiera un poquitico más. Una pregunta, ¿respetan o respetaste? Sí, efectivamente. Digamos La melodía, la parte de la estructura, las repeticiones, todo eso sí lo hicimos. Lo que hice fue cambiar algunas pequeñas cadencias, cosas. quizás, algunos... Efectivamente, y por supuesto, dejamos espacio para algunos pequeños tumbados, montunos, para algunos pequeños solos. Y algunos, claro. Yo le voy a preguntar si tienen que improvisar ahí, tener a estos músicos ahí. Oye, introducciones de contrabajo. Fabricio es un contrabajista espectacular, entonces ahí yo no puedo dejar que ese hombre se vaya ahí acompañándonos nada más. Claro. Tiene que... En el caso de Alejandro, por ejemplo, lo hemos comentado acá, tanto con él cuando ha venido, como yo comentando algunas de sus producciones discográficas, como esta última o esta más reciente, Mi Mundo Espiritual, que también es un joven compositor y pianista, pero que le ha sido muy interesante un poco seguirle la pista a tradiciones musicales como el danzón, por ejemplo, con la macuta, como, o sea, otros importantes afluentes de la música toda la cubana. música afrocubana también. Él sabe que es matancero. Y yo creo que Alejandro, en un momento muy importante, se dio cuenta de que tenía que cuidar su música. Su música es la música cubana y estudiarla a fondo. Y entonces sí, tiene vocabulario de los pianistas de jazz, de Bob Powell, de Art Tatum, de Chick Corea, que es fanático a él, a Bill Evans, pero George Shearing, que le encanta mezclar toda la función de los acordes disminuidos. Alejandro se estudia eso, pero sin dejar atrás lo que es Lili Martínez, Rubén González, los pianistas cubanos y toda la tradición cubana de pianistas, además. Y entonces yo creo que de alguna manera... Bueno, ha hecho obras para orquesta sinfónica, para orquesta de cámara, para muy coro. muy completo y se está viendo hoy en día y yo creo que nos deparan muchas cosas más. Yo creo que la presentación de hoy de este disco podría ser bien otro disco, grabarlo en vivo porque con todas estas luminarias. Mira, tú lo dices así y nosotros... No, yo lo digo en serio. No te vayas a pensar, yo lo digo en serio. Pero estábamos en el ensayo ahí y Arlene, que trabaja para el gabinete, decía, pero esto es una trampa porque Alejandro era constantemente diciendo, yo creo que esto ya con 4 danzas más tenemos el próximo. Yo creo que es importante, hablar de la presencia también de, por ejemplo, de Eliane Vega, la maestra Eliane Vega, que son personas como... Es matancera también. Exactamente, que la misma maestra Milagro de Los Ángeles, que conocen también las interioridades de este tipo de obras de autores que a veces no están ni recogidos en la historia. No es que sean anónimos, pero se perdió por estas investigaciones que gracias a Zoila y eso, se pudieron restaurar algunos, conocer algunos compositores, pero muchos se perdieron con el tiempo. Con el tiempo, e incluso a veces se desconoce hasta la fecha en la que fallecen. O sea, es un trabajo investigativo muy fuerte, realmente, y que espero que se sepa aceptar por las jóvenes generaciones y aprovechar sobre todo ese conocimiento, porque hay melodías muy bonitas ahí, preciosas, la verdad. Me mencionabas ahorita que van a ver, por ejemplo, entre los autores destaca Espadero, Nicolás Ruiz Espadero. Sí, no, está Espadero también, Carlos Ankerman, o sea, de los más conocidos. De los más conocidos. Hay otros tantos compositores que en mi vida los he escuchado nombrar. Y que bueno, que ya te digo, o sea, va también, además de Milagro, va a estar otra soprano, Angelín Díaz, y un contratenor que se llama Fran Ledesma, interpretando varias de esas danzas hoy. O sea, yo creo que es un programa bastante variado, diverso, no solamente en la concepción de las danzas de una parte del país y de la otra, sino también de la forma de la instrumentación. Nosotros vamos a hacerlo sin percusión, vamos a tener piano con trabajo, flauta y clarinete. Y además de eso, ellos van a tener piano, los que van a interpretar la danza de La Habana van a tener piano, voz y guitarra. O sea, de alguna manera, diferentes formatos, pero el objetivo es el mismo. O sea, sí, claro, visibilizar, tratar de que suene lo más parecido, pero sin perder, como tú bien decías al principio, esta contemporaneidad, estos aires modernos, como quiera que sea. Y evidentemente, eso lo decía Gabriela cuando ella me llama, le digo, pero cuando tú me llamas, tú no me estás pidiendo que yo lo toque exactamente como está en el papel, porque eso realmente... Es una libertad, creo, que nos da el jazz y que yo me tomé desde el principio. O sea, estudié música clásica y uno está acostumbrado a ceñirse a lo que dice el papel, pero ya después de eso el jazz es como que toma esto y habla sobre ti. Recréalo, claro. Efectivamente. Y entonces de eso va, de coger esas danzas
y sentirlas en la actualidad con todas las cosas buenas que están pasando y así tratar de... Se puede decir, te pregunto, esto es una pregunta capciosa, porque ya lo sé por otras investigaciones, tanto propias como Claudia, como Marlene, como la doctora Miriam Escudero, la que dirige todo este taller y todo este lugar de convergencia tan espiritual que es el Gabinete de Patrimonio Musical Esteban Sala. Pero esta es una pregunta capciosa. ¿Se componía bien en el siglo XVIII cubano? ¿Era difícil para la época? No, tú sabes que están las influencias europeas, por supuesto, pero ya empezaba la búsqueda con Espadero mismo, empezaba la búsqueda de una nacionalidad, de un sentir, y bueno, Mira, está la síncopa cubana implícita casi todo el tiempo. O sea, está ahí la esencia nuestra. El bajeo, te das cuenta cuando escriben la mano izquierda para el pianista, ya hizo cositas. Ahí están los montunos, ahí todo está escrito. O sea, realmente, ¿qué pasa? Que es primero, cuarto, quinto, claro. Casi todo se basa en esos cambios armónicos. Primero, cuarto, quinto quieren decir, a ver, resoluciones armónicas, o sea, acordes de primero o cuarto. Todo muy tradicional y muy elemental, de alguna manera. Todas esas sonoridades ya un poco más avanzadas y desarrolladas vino con el tiempo, ¿no? Pero la esencia está ahí. La esencia. Es como que la clave. La clave cubana es la clave cubana desde el principio hasta hoy. Y hoy todavía los europeos no logran encontrar dónde está la clave. Yo recuerdo que cuando Claudia estuvo para acá también nos explicaba que, bueno, estos eran los lugares, que habían algunos lugares en La Habana y en Santiago, los dos epicentros culturales, políticos, económicos de la antigua metrópoli, o sea, de la antigua colonia que fuimos, y que eran los lugares donde las quinceañeras, sobre todo, y las chicas y las muchachitas de la alta burguesía habanera, la alta aristocracia, pues iban. Era como las discotecas de hoy en día. Tenemos que entender los contextos. Y entonces eran los lugares donde... Los títulos, di que sí, La Nena, Gratitud, mi dulce tormento, Lamentos de ayer. O sea, tus dulces ojos, cosas así, sí, que eran picarescos, por eso yo lo dije en un momento determinado, quizá, bueno, no quise decirlo despectivamente, ni mucho menos, sino que eran nombres de estas danzas para seducir o para enamorar muchachas, con todo el respeto que llevaba la época y con todo el lenguaje de miradas, de símbolos, inclusive el lenguaje del abanico. El lenguaje del abanico, de la guantilla, es decir, una serie de códigos de la época donde me decía Claudia misma, Fallarero, que las muchachas llegaban a veces acaloradas por esos bailes que se cansaban, que eran bailes de salón, al final. Así no era ni mucho menos un baile moderno. Sí. Es un baile que van moviéndose las parejas alrededor. Claro. Y se toman de la mano. Efectivamente, o sea, no es lo que se baila hoy. Pero era otro momento. Y con esos atuendos, como tú bien decías, con toda esa parafernalia de ropaje y del calor habanero, todas esas cosas, por supuesto que era lo más atrevido para la alta sociedad en aquellos años. Efectivamente, así mismo es. Oye, rapidito antes de despedir, tenerte aquí y no hablar un poco de aire de concierto, del proyecto, del DVD, de nuevo reto. El DVD ya lo comenté, no vamos a reiterar porque me vas a regañar quizás. No, tremenda sorpresa porque yo estaba en Matanza listo para darla. Yo lo dije, sí. Y realmente fue maravilloso, eso me motivó. Había frío en Matanza y salí ya sin abrigo ni nada. Tu hermano, tu productor, sí sabía y me dijo, Yanio está en Matanza, va a impartir un taller, yo lo comenté en esa sección, un taller de improvisación. Efectivamente, sí, es una colaboración que estoy haciendo con la escuela de nivel medio de Matanza, que, bueno, por suerte queda cerca y puedo ir por mis propios medios hacia allá. Y realmente es maravillosa la atención que te prestan los estudiantes cuando están ávidos de conocimiento o de cosas diferentes, ¿no? Y llegué allí y estuvimos de las 9:30 hasta las 1 de la tarde, que tuvimos que parar porque la señora del comedor decía, el almuerzo. Voy a cerrar el comedor. Increíble, Yanio. Y así, bueno, pues estaba allá y recibí esa entrevista tuya. Mi suegra la grabó y todo y quedó esperando maravilloso. No, y por eso que es importante, no solamente por como yo decía, ¿no? Por la manera en que tú te has movido en este mundo del jazz, también junto a la figura grande de Víctor Goines, sino con estos músicos que te acompañan y por la manera en que tú también estás defendiendo la música cubana, aunque sea jazz, porque hay danzón, hay timba, hay muchas cosas en tu obra que también convergen en el lenguaje del jazz. Yo creo que de alguna manera, por ejemplo, esta colaboración con el gabinete me influye en eso. O sea, se nutre de sí, por supuesto. Entonces, yo de alguna manera siento cada vez que viene Víctor, él me lo dice, incluso lo destaca en el DVD que tú hiciste mención aquí en esa entrevista. Hay un making of en el que él lo dice, yo cuando vengo a Cuba soy su alumno, o sea, yo quiero aprender de él. Entonces, si Víctor, mira, me erizo y todo, porque cuando Víctor me dice que quiere aprender de mí, yo lo que saco es corriendo a buscar un libro para leer y tratar de estudiar y buscar información que sea válida para él a la hora de enfrentarse a la música cubana, ¿no? Y entonces yo siento que por ahí tiene que ir mi música. Él, por suerte, para mí es una guía
tremenda y además eso yo creo que va dictándome el camino. Vino la primera vez y me dijo, toma, aquí tienes un clarinete soprano. Y yo cogí mi clarinete y me puse a estudiar. Después vino y me dijo, un clarinete bajo, toma. Y entonces ahí yo con el clarinete bajo estudiando, está en el DVD. Está en el DVD. Ahora vino y me dijo, toma, un saxofón soprano. Y entonces, te exige entonces. ¿qué? No, es que me da eso y después cuando viene al año siguiente me dice, te suena mejor que a mí el clarinete bajo. Y entonces yo digo, wow, a estudiar más. Sí, porque está el clarinete en si bemol. Es la familia, es una familia claro. completa. Pero tiene una sonoridad maravillosa, perdón, y de alguna manera nos permite a nosotros explorar caminos, explorar sonoridades. Hoy voy a tocar los dos. Hoy voy a tocar clarinete en si bemol y clarinete bajo. Y clarinete voy a bajo. aprovechar que tengo una flautista y ella va a Y vas hacer a la poder, melodía y claro. yo voy a ir ahí combinando con el contrabajo. Entonces, dicta los pasos a seguir y también me pone un rigor, una exigencia a la hora de enfrentarme a la música y lo que es la música cubana. Te enriquece, claro. Que es mi historia y es la que yo quiero promocionar para que tú puedas seguir haciéndonos entrevistas aquí hablando de eso. Oye, ojalá que sí. Bueno, retiramos entonces hoy a las 6 de la tarde Sala Cervantes. en la Sala Cervantes. En el Palacio de los Matrimonios de Prado, ahí Raquel Popa, que es la activista de esa sala, siempre estaba manteniendo a todo el mundo con mucho cariño ahí. Claro que y sí. la entrada creo que es libre. Sí, Entrada sí, libre. sí. La presentación, el concierto de presentación o recital, como quieran llamarle, de esta producción discográfica. Que va a estar a la venta después. Sí, exacto. Producida o auspiciada por El el Gabinete, Gabinete, Colibrí lo dice usted. y La Y la Ceiba. Ceiba. Así mismo. Y con estos invitados de lujo, la maestra Leanne Reina, Leanne Vega. Leanne Vega, Marcos Madrigal, Marquito. Alejandro Falcón, Fabricio Pereira, Arlene Díaz, Milagro Milagro de Los Milagro Ángeles, Los Fran Ángeles. Ledesma y Angelín Díaz. Ya lo saben, amigos televidentes, es una cita para no perderse hoy a las 6 de la tarde en esta bellísima sala de conciertos de nuestra capital. Muy buenos días y hasta el próximo encuentro.